Muy buenos días a todos los presentes. Señor juez, la Fiscalía se encuentra representada por Clarinet Barragán Ávila, fiscal 44 seccional de la Unidad de Reacción Inmediata de la ciudad de Ibagué, con domicilio laboral en la zona industrial del Papayo, teléfono 266-8390. Antes, señor juez, quiero aclararle que de pronto por error al digitar la solicitud, la primera de ellas es para legalizar la captura por orden escrita de un juez competente y no de flagrancia como... Bueno, doctora. Señor defensor, ¿está normal? Muy buenos días, su señoría, a usted y a los demás asistentes a la presente vista pública. Actúa como defensa técnica de los dos procesados aquí presentes, el suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con cédula de ciudadanía 1105-670-628, expedida en el municipio del Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. A efectos de notificaciones, la carrera quinta número 699, Barrio Centro, instalaciones de Tectol, en el municipio de Rovira, Tolima, abonado telefónico 317-555-2434 y el correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Pues bien, con base en esos elementos materiales de prueba, esa información legalmente obtenida y a la evidencia física también que se tiene, la Fiscalía presume razonablemente que ustedes dos pueden estar incursos en dos delitos. En calidad de coautores, el delito de concusión establecido en el artículo 404 del Código Penal, delito este que atenta contra la administración pública. Y refiere que el servidor público que abusando de su cargo, diría yo que este es el caso específico de ustedes, abusar de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos o los solicite, incurrirá en prisión de 6 a 10 años, hoy de 96 meses a 180 meses de prisión, y multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses a 144 meses. Por supuesto que se les aclara que es el hecho de que abusando de su cargo hayan solicitado ese dinero a estas personas para lograr ustedes esa prebenda. Pero igual se les va a imputar en concurso heterogéneo con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, establecido en el artículo 376 del Código Penal y que está dentro de los delitos que atenta contra la salud pública. Estamos hablando de dos bienes jurídicos distintos, ¿no? Refiere el artículo 376 en su inciso primero que el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas de las que se encuentran contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de Naciones Unidas de sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión. En este caso concreto, pues toca encuadrar la conducta desplegada por ustedes en el inciso segundo, de acuerdo a la cantidad que logró incautar la víctima, que dice que si la cantidad de droga no excede de 1000 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína, dice que la pena será de 64 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El verbo rector, en mi criterio por ahora, sería el de llevar consigo esas sustancias estupefacientes. Igualmente, se les va a imputar a ustedes circunstancias de menor punibilidad por el hecho de que, de acuerdo a las labores realizadas por parte de la Policía Judicial,
Ustedes hasta este momento no cuentan con antecedentes penales, lo que hace que se les tenga en cuenta esa circunstancia, pero igualmente se les va a imputar las de mayor punibilidad establecidas en el artículo 58 en sus numerales 9 y 10. Dice que son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. Igualmente, el obrar en coparticipación criminal. Los dos. ¿Quieren que les explique estas circunstancias o las entienden? Esa circunstancia de la posición que ustedes tienen, el hecho de ser policías, el hecho de que ustedes la función que tienen, entre otras, no es la de delinquir, sino la de proteger y vigilar y velar por los derechos de los coasociados de un determinado lugar, eso los hace a ustedes que se tengan en cuenta dentro de esas circunstancias de agravación, porque es que se supone que la conducta de ustedes tiene que ser muy distinta a las que ejecutaron el día 16 de septiembre. ¿Ahora sí entendieron? Y la coparticipación por el hecho de que los dos se unieron para realizar esa actividad ilícita. Ahora bien, también es obligación de la Fiscalía informarles a ustedes sobre el contenido del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, y este consiste en que en el día de hoy ustedes tienen la primera oportunidad para aceptar los cargos. Esa aceptación de cargos va condicionada a muchas circunstancias. La primera de ellas, y que por eso les decía pónganme en atención, es que ustedes hayan entendido los hechos por los cuales ustedes se encuentran hoy en investigación, que hayan entendido esos hechos que ustedes presuntamente ejecutaron, donde encuadraron en una norma penal. Esto es el delito de concusión y el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, que hayan entendido la pena que dispuso el legislador para esas conductas. Pero además de entender esto, ustedes tienen que aceptar los cargos de manera libre, consciente, voluntaria, y haber recibido, por supuesto, la asesoría del defensor particular que los está acompañando en el día de hoy. Si se cumple con esto que acabo de decir, ustedes definitivamente deciden aceptar los cargos en el día de hoy, el juez que haya seguir conociendo el caso les podrá reconocer una rebaja de la pena hasta el 50%, esto porque no fueron capturados en flagrancia, y será reconocido ya pues por el juez que vaya a investigar el caso. Igualmente, pues a partir de este momento ustedes adquieren la calidad de imputados. Señor juez, la Fiscalía da por terminada la formulación de imputación. Señor defensor, si desea hacer alguna observación al acto de comunicación de la delegada del ente acusador, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Efectivamente tengo una observación compuesta por incluso dos peticiones inmersas de la observación frente al señalamiento hecho por la honorable representante de la Fiscalía. Inicio por obviamente manifestar que ha quedado claro que la señora fiscal acaba de imputar a mis prohijados la comisión de dos conductas, la de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como la de concusión, los cuales, si bien la tipificación que realiza el ente investigador es una tipificación temporal que no admite ningún tipo de recurso, el suscrito apoderado sí tiene la obligación de dejar claro lo siguiente. La Fiscalía está utilizando el verbo rector de llevar consigo y ha hecho alusión, según lo pude entender, de una cantidad de 0,4 gramos de marihuana, que sería lo que la denunciante expuso ante el ente investigador. Pero la Fiscalía no ha dejado claro en la presente audiencia cuál de los dos uniformados es al que le señala ese llevar consigo el presunto alcaloide, y de tratarse de los dos, pues no se ha dicho en qué cantidades cada uno de ellos frente a esa cifra de 0,4 gramos de marihuana, siendo ese un hecho jurídicamente relevante que debió abordar el ente investigador, pero no cumplió con dicha carga.
De allí que, siendo la responsabilidad penal algo personalísimo, debió el ente investigador señalar de manera puntual en su intervención cuál fue realmente el uniformado al que le está señalando ese llevar consigo esa cantidad, para saber a cuál de mis dos prodigados es el que le está imputando la presencia de ese delito, y no venir pues a una audiencia en la que nos encontramos a generalizar la comisión de las conductas. Pues de ser así, donde no hubiera sido una patrulla de 2 uniformados, sino que hubiera sido, por ejemplo, un puesto de control que normalmente es conformado por mínimo 8 policías, ello significaría que bajo esa hipótesis los capturados hubieran sido 8 en total, y todos señalados de un mismo verbo rector con una misma cantidad, pero no se individualiza cuál de ellos es a quien se le está haciendo el señalamiento de llevar consigo ese alcaloide. De allí, su señoría, que por considerar que la Fiscalía no cumplió a cabalidad con esa exigencia legal del numeral 2 del artículo 288, no podría llegarse a avalar la formulación de imputación, y por tanto la primera intervención que realizo frente a las observaciones que me ha permitido hacer el despacho sea una petición de rechazo de la imputación, en especial porque también frente al delito de concusión la honorable representante de la Fiscalía hizo los señalamientos pues básicamente frente al señor patrullero, pero no fue clara en manifestar cuál fue la participación que hubiese podido tener el señor patrullero Diego, toda vez que siempre se refirió fue solamente al primero de mis prohijados. Por tanto, la imputación pues no quedó realmente completa, y por el contrario entra a ser más bien confusa. Por tanto, entonces, la primera petición frente a mi observación es el rechazo de la imputación por considerar que la misma no cumple a plenitud los requisitos de ley, y ello es posible, porque si bien ha hecho carrera la frase de que la imputación es un acto de mera comunicación, lo cierto es que ello no es cierto, porque si realmente la imputación se tratara de una simple notificación, no se sometería a consideración de un juez de la República tal acto, sino que se enviaría, por ejemplo, una carta al indiciado, se elaboraría un acta de notificación y se generaría el mismo efecto. Muy por el contrario, al ser un acto puesto a consideración de un juez control de garantías, el juez debe estudiar esa posibilidad de rechazar la imputación por considerar que la misma no es lo suficientemente clara frente a 2 procesados a quienes de manera general se les está imputando un cargo, pero no se está haciendo la individualización de cuál fue la participación de cada uno de ellos en las presuntas 2 conductas punibles que se les ha señalado, y por lo cual pues al llegar a rechazarse esa imputación, pues la Fiscalía podría llegar a convocar en otra oportunidad una nueva audiencia si así lo tuviera bien. De allí que mi petición inicial sea entonces el rechazo de la imputación como primera medida, pero dentro de mi observación debo decir adicionalmente, su señoría, que es necesario invocar en esta intervención la presencia del fuero castrense, que genera que en este momento esté impugnando su competencia por razón de no ser esta la jurisdicción competente para investigar a los 2 procesados que represento. Inicialmente podría pensarse, su señoría, que un delito como el señalado por la Fiscalía en esta audiencia, como lo es el deporte de estupefacientes, pues no tendría en sí solo ningún nexo con el hecho de ser miembro de la Policía Nacional. Pero si se mira en contexto el presunto porte de sustancias, la situación se tornaría muy diferente, puesto que en el hipotético caso de que los policías si hubiesen llegado a tener en su poder alguna sustancia con una supuesta finalidad de implantarla en un ciudadano denunciante de un que fue objeto de un procedimiento policial, con el propósito, dijo la honorable señora fiscal, de dar un falso positivo, pues ello tampoco podría llegar a ser ni siquiera creíble, porque la cantidad de 0,4 gramos de marihuana no permitiría la judicialización, y la anotación que realizaron los miembros de la Policía Nacional en el libro de población es claro en decir, abro comillas, tenía en su poder 0,2 envolturas plásticas. No se habla de que hubiese realmente una presencia de sustancias estupefacientes, según quedó consignado en el libro de población. Entonces, en últimas, ese presunto porte de estupefacientes, de haber tenido esa finalidad que aduce la Fiscalía de un falso positivo contra un ciudadano, pues una actividad netamente ligada a las actividades policiales, en la que llegara a ser ciertos hechos, esos hechos habrían sido cometidos por miembros de la policía en servicio activo, y que con ocasión de ese mismo servicio estaban adelantando actividades de policía que no se las inventan, sino que están taxativamente definidas a la luz del artículo 208 de la Ley 906 de 2004. De allí que si existen o no extralimitaciones en funciones o un exceso en el ejercicio del control policial en mira supuestamente de intentar lograr un positivo de esa función investigativa,
de determinar la existencia o no de responsabilidades penales le corresponde a la justicia penal militar y no a la fiscalía. De allí que estando aquí en una audiencia dos personas que ostentan un fuero constitucional como lo es el penal militar, le solicito a su señoría no acceder a la petición presentada por la fiscalía y que pues inicialmente frente a mi petición de rechazar, si se llega a considerar por parte del despacho que la imputación sí cumple los requisitos de ley, pues se opte entonces de manera subsidiaria por abstenerse de avalar la imputación que hizo la fiscalía. Por tanto, estoy impugnando en este estado de la diligencia su competencia, señor juez, para pronunciarse al respecto, tal y como lo prevé el artículo 54 de la ley 906, que establece que cuando la incompetencia la proponga la defensa, debe remitirse el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en un término de 3 días decidirá de plano, expresando esa norma que ese trámite no aplica solamente para el señor juez a quien se haya presentado la acusación, sino que ese es el mismo procedimiento que se debe adelantar cuando se trate de lo previsto en el artículo 286, esto es entonces la formulación de imputación. De allí, su señoría, que sea necesario que entonces se optaría, si así lo decide el despacho, de suspender entonces la audiencia hasta tanto no se dirima la imputación de competencia jurisdiccional que le estoy invocando y planteando, toda vez que a mi parecer mis clientes no se les puede vincular un proceso penal a través de diligencia de formulación de imputación, sino que su vinculación debe ser, de llegarse a considerar necesario hacerlo, a través de versión libre o de indagatoria, como lo prevé el Código Penal Militar, que es el que aplicaría para ellos, puesto que el otro delito que también se les está imputando de manera general por parte de la Fiscalía es el de concusión, y puntualmente frente a esa conducta la Honorable Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado en cuanto a la competencia con 2 casos de ese mismo delito, uno inicialmente con un tema de unas falsas notas y el otro frente a una concusión en un puesto de control en donde no se hizo un comparendo por carecer de licencia, que sería un caso comparable con el que nos encontramos al respecto. Con el propósito de argumentar mi petición, debo manifestarle a su señoría que con la radicación 30.001, es decir, 30001 del 30 de septiembre del año 2008, con ponencia del honorable magistrado Augusto Ibáñez Guzmán, frente a un caso en donde 2 patrulleros de la Policía Nacional habrían pedido 100.000 pesos a un menor de edad para que siguiera su marcha y no inmovilizarle el vehículo ni hacerle un comparendo por la carencia de licencia de tránsito, expresó la Corte, abro comillas: así las cosas, no hay duda que se satisfacen a plenitud las exigencias legales y constitucionales para la que la competencia de este asunto radique en la justicia penal militar. Esa decisión del honorable magistrado Augusto Ibáñez Guzmán se realizó al resolver un recurso extraordinario de casación, en donde precisamente se confirmó que este tipo de delitos, cuando son de actividades como esa, la del radicado 30001, de una presunta pedida de dinero para no realizar una actividad de comparendo a alguien que carece de licencia, la Corte ha dejado claro que esa competencia no es de la jurisdicción ordinaria, sino de la jurisdicción castrense. De allí entonces, su señoría, que mi petición sea de la de no avalar la imputación por no ser el procedimiento acorde al fuero constitucional que tienen mis prohijados, toda vez que la vinculación al proceso debe hacerse a través de la justicia castrense, pues los delitos por los que le han sido señalados acá no son del resorte de la jurisdicción ordinaria por las circunstancias en que presuntamente se habrían presentado. De allí que el artículo 1 del Código Penal Militar establece como fuero militar que de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocerán las Cortes Marciales o los tribunales militares con arreglo a las disposiciones de este código, esto es el Código Penal Militar. Y por su parte, el artículo 2 de ese mismo código establece que los delitos relacionados con el servicio son precisamente aquellos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando lo mismo se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley o los reglamentos les ha asignado. Surgiendo entonces en mi argumentación la pregunta si acaso una presunta irregularidad de un procedimiento de registro de un vehículo por parte de una patrulla de la policía no es algo entonces que se derive de la función policial del artículo 208 del Código de Procedimiento Penal. La respuesta es claro que sí. Y se deduce 2 cosas elementales, su señoría. Si los procesados no fueran policías, no habrían podido realizar el procedimiento. Y si los procesados no hubieran estado en plena actividad laboral, esto es en turno y en ejercicio de sus funciones, tampoco hubieran podido realizar el procedimiento. Y es por ello que se invoca
una sentencia macro que traza la línea jurisprudencial relacionada con los fueros penales militares. Esto es la sentencia C-358-1997, que establece que hay 3 situaciones que permiten aplicar de manera inmediata el fuero penal militar. El primero de ellos es que exista un vínculo de origen entre el delito y la actividad del servicio, es decir, que se entienda la posible existencia de una extralimitación o abuso de poder. Hacía referencia a la señora fiscal en su imputación, que al parecer hubo un exceso en el uso de la fuerza, y esa situación es precisamente la que permitiría la aplicación del fuero, lo mismo que si los uniformados pidieron o no algún tipo de dádiva para no realizar el procedimiento, pues estarían abusando de su poder y eso permitiría la aplicación del fuero por ese primer aspecto del vínculo. La segunda es que no exista una gravedad insuscitada, es decir, de extrema gravedad, como serían los delitos de lesa humanidad, y en este caso no está aplicándose esa situación, pues si bien la señora fiscal manifiesta que mis procesados, no dice cuál de los dos, lesionó presuntamente al señor que presentó la denuncia, al señor Quiroga, pues no se ha hecho referencia en la imputación, como sería un hecho jurídicamente relevante de cuántos días de incapacidad recibió el supuesto ciudadano y si los mismos son tan graves como para considerarse un tema de tortura o delitos de lesa humanidad, por tanto se podría aplicar el fuero. Y el tercero, que establece esa sentencia que traza la línea sobre el fuero penal militar, es que la realización entre el delito y la actividad del servicio deba desprenderse de las pruebas recaudadas, y frente a eso pues la Fiscalía ha manifestado incluso que haciendo uso de contactos con personal de oficiales de la policía logró obtener anotaciones en libros de población o libros policiales que establecen que los uniformados sí se encontraban en un procedimiento, y por tanto esa prueba documental permitiría demostrar que sí es algo relacionado exclusivamente con la actividad propia del servicio. Y como una última observación frente a una situación que presenta la Fiscalía como una circunstancia para agravar la situación de los procesados, se habla de la posición social distinguida, que como bien lo comencé en mi intervención a decir, no se trata aquí de un debate de la imputación, porque no es el escenario para hacerlo y es una calificación temporal. De todas maneras, como estamos a puertas de una tercera audiencia que es donde se definiría la situación de libertad de mis procesados, debo decir desde ya que esa posición social distinguida no podría aplicarse a los procesados siguiendo los lineamientos de la Honorable Corte Suprema de Justicia, según el pronunciamiento que hizo el honorable magistrado Luis Guillermo Salazar Otero en la sentencia de erradicación 38999 del 8 de junio del 2016, según la cual, abro comillas, la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder o oficio al ministerio no puede considerarse por el solo hecho de que el procesado tenga la calidad de soldado o suboficial del Ejército Nacional, pues ello no constituye de manera mecánica y automática una posición social distinguida. Tampoco se le otorga un nivel jerárquico que les brinde un reconocimiento social, ni mucho menos la situación de militares le concede una posición privilegiada en relación con los demás coadministrados. Si eso aplica para suboficiales del Ejército, en ese mismo orden de ideas, tratándose de Fuerzas Armadas, un patrullero de la Policía Nacional, que es la base en la institución, esto es el cargo más bajo de los profesionales dentro de esa fuerza, podría equipararse por analogía con los miembros del Ejército Nacional, y la Corte ha dicho entonces que esa posición social distinguida no aplica para los uniformados de manera mecánica como se hizo aquí en la imputación. En los orden de ideas, su señoría, para no extenderme más, ha quedado planteadas las observaciones frente a la imputación. Esto es en primera medida una petición de rechazo por considerar que la misma no cumplió a cabalidad con los requisitos del artículo 288 por ser confusa en cuanto a cuál de los dos procesados es el que cometería la concusión y cuál de ellos sería el que estaría presuntamente portando, llevando consigo la sustancia estupefaciente, y se ve acompañada por la impugnación de competencia de su señoría del artículo 54. Muchas gracias. Gracias, señor juez. Claro que sí. Es de advertir que desde un principio se ha hecho alusión al procedimiento que realizaron los dos policiales con respecto a esa presunta detención arbitraria que se hizo en contra de John Edison, y que fueron los dos en presencia, únicamente ellos dos, que aparece evidencia. Lógicamente la vocería no la iban a tomar al mismo tiempo juntos al unísono, hacer una exigencia dineraria. El que tomó la vocería, al parecer, no sé si por liderazgo o por qué, fue el señor Collado, pero eso no quiere decir que el señor Diego
sea ajeno a esa actividad ilícita que venía realizando como líder de ese cuadrante. Pues es un hecho cierto, además, que en el momento en que se encontraba la señora Diana Carolina en el CAI de Ancón, ella procede a llamar a un amigo de la fiscalía, y es usted, señor Diego, quien se da cuenta que ella está hablando con alguien de la fiscalía, y de inmediato va donde el patrullero, que advierte: mire, nos vamos a meter en un lío con este pelado porque ella se está comunicando con la fiscalía. Ella, asustada, va y les dice: sí, yo estaba hablando con alguien de la fiscalía que conozco para preguntar si es cierto que con 2 gramos de cocaína pueden judicializar, no fue más. Eso queda a entender que sí tenía conocimiento y había comunicación entre ustedes de lo que se estaba realizando desde un principio. Ahora, al señor defensor, pues lamentablemente pues no puedo compartir su posición en ese fuero especial que está pidiendo contra sus clientes. Pues en más de una ocasión, primero, lo que tengo que decir y advertir es que entre las funciones que tiene la Policía Nacional no es la de cargar estupefacientes, y mucho menos cargar a los asociados que está protegiendo de esas sustancias estupefacientes. Eso no está dentro de las funciones, señor defensor. Eso es lo primero. En cuanto a la competencia, tengo que advertir que ya en otra ocasión donde se llevó a cabo investigación contra la suscrita, investigación contra funcionarios del Ejército Nacional en su función de actividades militares propias en campo, donde dieron muerte a un presunto guerrillero. Eso es una actividad propia de las fuerzas militares, pero por directriz de la Fiscalía y por pronunciamiento directo del Consejo Superior de la Judicatura, quien fue el que dirimió la competencia, porque yo la propuse negativa, la dio a favor de la Fiscalía. Entonces, señor juez, yo aclaro que por eso se hizo la imputación en calidad de coautores, porque todo lo dicho y hecho fue en presencia de estos 2 patrulleros. La misma denunciante como el hermano han hecho referencia que es a ellos 2 a los que se dirigen como los que hacen esa actividad ilícita. Pero además, si ustedes que en su momento haré el traslado de los elementos materiales de prueba, podrán observar que incluso ellos hacen referencia a más policiales que hay en el CAI, y a ninguno de ellos los involucran, porque no sé si es que pareciera que como que cada uno anda en su propia actividad. Ninguno de los que estaban allí presentes se metió en el procedimiento que estaban haciendo estos 2 señores el día 16 de septiembre. Podrían haber igualmente haber dicho: ellos también sabían, hicieron, no hicieron. No, ellos se refieren e indican que fueron estas 2 personas las que se pusieron enfrente de esa situación. Entonces espero, señor defensor, que le haya aclarado que la situación de imputación es respecto a los 2 en calidad de coautores y por los delitos que ya se hizo referencia. La discusión no está en el gramaje que logró la víctima llevar a la fiscalía, porque usted también podrá observar en su entrevista cómo ella refiere que la evidencia es más grande, no es lo que ella llevó. El resto, por eso digo, quisiera saber estos policiales dónde tienen el resto de droga que trataron de cargarle a John Edison Quiroga. Y me pregunto también, ¿no será que tienen más guardada? Pareciera que no aprendieran, porque es que la experiencia ya les ha demostrado que la institución ya sufrió un golpe bastante fuerte contra policiales que se dedicaban a falsos positivos cargando ciudadanos del común o incluso habitantes de la calle con sustancias estupefacientes. Señor juez, yo creo que de esta manera dejo aclarada la duda que tendría la defensa. Su señoría dispondrá. Señor defensor, ¿usted desea hacer alguna acotación en relación a lo argumentado por la Fiscalía? Sí, su señoría, es que me asiste la duda de
si la afirmación que hace la honorable señora fiscal de que miembros de la Policía Nacional estarían cargando a habitantes de la calle hace parte de la imputación contra los señores, toda vez que pues tengo entendido que eso no hacía parte de la imputación, pero como lo está afirmando, no solo para, siento yo, afectar la imagen de una institución muy seria como la policía, sino que como lo está utilizando entre sus argumentos, pues le asiste, entonces me aborda la duda de si eso hace parte del señalamiento y pues como para poder asesorar a mis clientes en la frente a la si se allanan o no a los cargos, pues me gustaría con todo respeto que a través de su despacho su señoría se hiciera claridad de si la imputación está haciéndose con base en el supuesto de una existencia de una droga o si en este caso marihuana o si realmente la fiscalía cuenta con información verídica que evidencie esa existencia de esa marihuana que afirma tenían los uniformados para con ellos saber pues cómo va a ser la asesoría que les voy a brindar al respecto, porque lo que a mí me queda claro es que solo hay palpable 0,4 gramos de marihuana, pero pues la señora fiscal hace alusión que hay una existencia adicional y frente a ello pues sí me gustaría que en virtud de lo que establece el 288 como hecho jurídicamente relevante se hiciera claridad tanto a mí como a mis dos prohijados de si existe algún depósito de esa marihuana adicional que afirma la señora fiscal existe, o si por el contrario simplemente se trata de la repetición de lo que en su momento dijo una denunciante de nombre Diana Quiroga Cruz, porque ese tipo de información pues sería vital para poder asesorar a mis clientes en debida forma sobre si allanarse o no a los cargos, porque se está haciendo relación a una marihuana que parece solo existe en el mundo de la imaginación, pero que la fiscalía afirma de esa existencia y por lo tanto me gustaría que en virtud del 288, aunque no se trata de un descubrimiento de elementos materiales probatorios, sí sería un hecho jurídicamente relevante el poder contar con esa información de existencia o no de esa marihuana adicional a la que hace referencia la señora fiscal 44. Señora fiscal. Su señoría, a la fiscalía en este momento le queda difícil asegurar que exista o no en este momento esa evidencia. Señor defensor, ¿se le aclaró su duda? Sí, su señoría, me queda claro que no existe esa marihuana. 11:28, se suspende esta audiencia por 10 minutos.